Bienvenidos a un capítulo más de Digitartist, tras el servidor El Podcast. Y hoy nos encontramos en un sitio bastante especial. Estamos en el campus de Madrid de Epitec, de la mano de su General Manager, Xavier Núñez. Muchas gracias por A ti, muchas recibirnos. Es gracias un a ti por... placer que nos hayáis abierto vuestras puertas y poder grabar el episodio aquí con vosotros. Y bueno, yo no me voy a dilatar mucho más, le voy a dar la palabra a él para que pueda explicarnos de primera mano qué es Epitec y bueno, qué aporta, ¿no? Epitec dentro del mundo de la formación. Muy bien, pues bueno, muchas gracias Pedro por la visita, ¿no? Y Un por haber placer. venido a vernos. Resumiendo un poco, bueno, te comentaré, Epitec es una universidad, somos de origen francés porque es donde se fundó hace más de 25 años, en París, con un modelo pedagógico muy diferencial. De tal manera que fue diferencial en su momento y lo sigue siendo ahora, por lo que también vamos viendo. Nuestro foco está en todo lo que es la enseñanza de las tecnologías de la información, todo lo que hoy entendemos como pues, ingenierías informáticas, desarrollo de software o ingeniería de software, o sea, todo lo que va de la mano, digamos, de la informática para crear nuevos productos y servicios, digamos, desde cero, desde la ideación hasta la puesta en marcha del servicio a través de la tecnología digital. Y nuestra diferenciación es, digamos, si este es el foco un poco, la diferenciación es la metodología. Tenemos una metodología por proyectos desde el inicio, lo que implica es que los conocimientos se adquieren a través de múltiples proyectos que se van haciendo de manera, digamos, secuencial, ¿no? Desde pequeños proyectos al principio, luego esos proyectos van encadenando de alguna manera más dificultades, lo que se aprende en un proyecto se utiliza en el siguiente y eso permite, digamos, que el alumno aprenda de una manera más orgánica, más natural, con, digamos, cosas reales, ¿no? que va desarrollando, trabajando con muchas tecnologías. Evidentemente los lenguajes de programación son un poquito la piedra angular, ¿no? Porque al final son los ladrillos con los que construyes un servicio, pero no solo, sino también se trabaja temas de gestión de proyectos, lo que son los sistemas, las redes, ¿no? Las Ajá. tecnologías, la infraestructura que permite el desarrollo de esos proyectos. Y luego también otro aspecto que normalmente no se trabaja tanto es toda la parte de la ideación, ¿no? O sea, cómo se identifica una necesidad, ¿no? Cómo esa necesidad, digamos, la convertimos en una idea que luego la genera, digamos, un proyecto en sí mismo, cómo se trabaja en equipo, por ejemplo, también, y cómo se implementa, incluso cómo se va al mercado, porque Ajá. dentro, digamos, de nuestro desarrollo del programa, lo que hacemos es, sobre todo a partir del tercer año, que es cuando se lleva a cabo lo que es el proyecto de innovación de Epitec, que le llamamos EIP, que es una parte muy importante. Ahí lo que damos también son todas las bases de lo que es pues, los modelos de negocio, lo que sería la emprendeduría, ¿no? El Ajá. entrepreneurship, ¿no? Ajá. Desde la idea, es lo que os decía, concepción, lo que es un modelo de negocio, lo que es el plan de marketing, por ejemplo, de comunicación, un análisis de mercado. Si yo tengo una idea de un producto, un servicio digital, ¿no? Pues cómo puedo averiguar que realmente pues, es una buena idea y cómo se diferencia, ¿no? Y No, al eso, final y eso lo... un 360, ¿no? Completo para... exactamente. Digamos que al final el core, el principal es en sí pues la tecnología digital, la parte de desarrollo, pero no solo saber programar o saber implementar una solución, sino saber crearla y entender cómo funciona el mercado y luego plantearla. Y en Yeah. todo ese proceso, pues también desarrollamos mucho que es la parte de soft skills, lo que es, pues eso que os decía, ¿no? La gestión de proyecto, trabajar en equipo, presentarlo, innovar, crear, Exacto. ¿no? Yo cuando os conocí me pareció muy interesante esa parte de aprender sobre la práctica, ¿no? Ajá, Menos teoría y más sí. práctica, ¿no? Que yo creo que en contraposición con la universidad tradicional que conocemos aquí en España, cuando un alumno termina su carrera universitaria, la pregunta es, ¿está preparado para el mundo laboral? Pues probablemente la respuesta en la mayoría de las ocasiones sea no, y Ujú. la experiencia la adquiera a base de esos primeros trabajos, ¿no? Y el tiempo, poco a poco, según vaya avanzando. Pero desde luego vuestra idea de día a día ir haciendo esos casos prácticos, como tú decías, y esas situaciones que puedan simular un escenario real,
desde luego vamos, a mí me parece fantástico, totalmente un acierto. Es Así bastante que, diferente. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? A ver, el pro evidentemente es lo que tú dices, ¿no? Te acercas mucho más a la realidad, la manera de trabajar de las empresas. De hecho, no te he comentado, pero tienes una parte muy importante que hacemos prácticas remuneradas y curriculares, o sea, obligatorias desde el segundo año. ajá. Entonces hay varios periodos de prácticas. O sea, Eso quería comentar también, sí, que el punto positivo adicional que tenéis es que tenéis un fuerte, digamos, una fuerte alianza con empresas, ¿no? En la que ujú, vuestros alumnos pueden desempeñar pues sus actividades de formación, continuando con ese ejemplo que decíamos antes de poner en práctica la realidad del día a día y que probablemente su inmersión dentro del mundo laboral sea mucho más suavizada y sea mucho más normalizada que si no hubieran conocido, pues eso, hubieran tomado temperatura, ¿no? De cómo funciona esto, ¿no? Inclusive les puede hasta ayudar a identificar su motivación, yo correcto, creo, ¿no? De correcto. que quieren llegar a, no voy a decir que quieren llegar a ser, que esto parece del siglo pasado, Sí, ¿no? sí, El sí, tú que sí, sí, quieres ser de mayor, no. pero en qué quieren trabajar o a qué se quieren dedicar frente Ujú. al hecho de, pues, yo recuerdo que tenía experiencias con compañeros y con gente que terminaba la carrera, no sé, pues bueno, lo tengo que pensar, a ver ahora a qué me dedico. Al final esto es un camino mucho más largo y se va trabajando desde el primer día, ¿no? Correcto, exactamente. O sea, eso es un challenge para nosotros porque, imagínate, a partir de segundo, es decir, son chicos y chicas de 19 años, 18, 19 años, ya están entrando en el mercado laboral en el sentido que, bueno, que son Sí, prácticas bueno, 100%, digamos, full time, remuneradas también durante un periodo mínimo entre 4 y 6 meses, que van a estar realmente integrados en una empresa y no es fácil, ¿no? Romper digamos, esa inercia de que no están, evidentemente, vienen del mundo pues, más académico tradicional, introducirlos, que pasen los procesos también digamos, de admisión ¿no? Que tienen eso las es. propias empresas, que los vean válidos para desarrollar los proyectos y ellos mismos pues, que salgan de esa zona de confort, ¿no? Que sería el mundo tradicional clásico, entrar ahí, pero luego ahí, ayer lo comentábamos tuvimos una reunión de padres de alumnos de primer curso, vemos una diferencia abismal entre estos alumnos antes de las prácticas y después. O sea, salen de alguna manera reconvertidos porque ya saben lo que es el mundo real, lo que es cómo funciona una empresa, han trabajado con gente evidentemente profesional, ya vienen con otra mentalidad. Pasan de ser, digamos, diríamos adolescentes en etapa escolar, ¿no? Prácticamente, o preuniversitaria, a ser ya adultos Dan un salto profesionales. de madurez, ¿no? Importante. Exactamente, exactamente. Entonces, esa parte es muy interesante, es complicada, porque te digo, hay que gestionarlo, pero conseguimos que el 100% de alumnos y alumnas, una vez terminado el primer año, estén todos en empresa haciendo estas prácticas. Y me pongo también en el lado de la empresa, o sea, creo que la empresa tiene un gran valor o obtiene un gran valor Uh de -huh. un alumno en el cual, pues oye, evidentemente, a pesar de que la práctica sea remunerada, la empresa está obteniendo ahí una persona a la cual la está enseñando, pero también puede llegar a terminar contando con ella una vez finalice ese Correcto, periodo formativo, ¿no? Con la garantía de que sabe de que es alguien cuya productividad, cuya profesionalidad y cuyo desempeño es el que realmente quieren, el que esperan y el que realmente les va a aportar valor dentro de su compañía, ¿no? Entonces, como empresa, creo que también, oye, es una apuesta correcto. Totalmente. muy Es una beneficiosa. inversión para ellos. Al principio, cuando llegamos, hace pues, más de 8 años, 9 años que estamos ya en España, pues costaba porque las empresas no están acostumbradas a coger estudiantes en prácticas que todavía están en fases iniciales o intermedias de los estudios. Entonces, no lo veían muy práctico, hasta que vieron que, claro, nuestros alumnos, con tener un conocimiento más práctico, más operacional, pues ya eran, digamos, funcionales desde el inicio. Uh -huh. O sea, esta era la gran diferencia, ¿eh? Igual no sabían tanto de teoría o de matemáticas o de temas más Sí, científicos de base, pero por contra, todo lo operacional lo dominaban. Veían que, claro, son muy jóvenes, con lo cual son mucho más adaptables. No, o sea, ya parece que no, pero se nota entre un chaval de 25 y uno de 19, pues ya notaban que los podían integrar mucho mejor y era una apuesta para ellos porque era una inversión en el sentido de que están de alguna manera cultivando el talento que exacto. en pocos años más tarde ellos podrán de alguna manera pues seguir en contacto, integrarlos en la empresa, si ha habido un buen match Y entre... además mencionabas, ¿no?
esas fases de reclutamiento que también pasan los propios alumnos dentro de las compañías, Sí, qué difícil es encontrar talento, reclutar talento ahora para una empresa, sí, cuando, bueno, pues ves que cuando acudes un poco al mercado laboral, ¿no? Y ver las oportunidades que tienes, es complicado terminar seleccionando una persona que aciertes con él específicamente para lo que necesitas dentro de la compañía y demás. Al final, cuando tienen un recorrido ya dentro de la casa, vamos a decir, pues oye, hay es cierta más fácil, incertidumbre que evidentemente estás eliminando, ¿no? correcto. Tanto para bien como para mal, ¿eh? Esto va para los dos lados, Totalmente, el que funciona, totalmente. funciona y el que no, no. Y al final también, claro, en un sector donde hay mucha demanda profesional, y esto bueno, lo vemos yo creo en toda España, Sí. ¿no? Solo en Barcelona y Madrid, que costaba reclutar talento y con cierta experiencia, pues de esta manera, de alguna manera, rompemos esa barrera porque ya han estado, digamos, trabajando, ¿no? O Exacto. conviviendo desde mucho antes. Y además, otra ventaja es que los alumnos, al final, ¿no? Pues bueno, adquieren unos hábitos que van a ser mucho más, digamos, adaptados o adaptables al mundo de la empresa, porque además no es una práctica, son varias, Ujú. mínimas son 3 durante todos los estudios de grado y máster, con lo cual eso también les permite a ellos no solo haberse anclado a un tipo de empresa, sino haber visto, y lo que tú decías, ¿no? Pues al final veo que me gusta más la ciberseguridad, o este tipo de empresa, o la consultoría, o las, ¿sabes? O sea, Sí, eh, afortunadamente dentro del mundo de la tecnología hay un abanico de posibilidades muy grande, ¿no? uh-huh, Y yo creo que también es lo bonito de la profesión. O sea, que al final, oye, dedicarte al mundo IT no es algo como, bueno, no quiero particularizar en otras profesiones, que seguro que me equivoco, pero que al final puedes ver cosas pues desde el mundo de los sistemas, el mundo del desarrollo, el mundo de las redes, mundo ciberseguridad es que mencionabas tú, exactamente. la IA ahora que está pegando fortísimo, gaming, bueno, se nos ocurrirían Correcto, un cambio, o montón de sea, opciones, ¿no? cambio constante y oportunidades continuas y también la necesidad de seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y esto yo creo que por una metodología pues más abierta, por proyectos, cambiando mucho las temáticas y tal, les permite también a los alumnos adaptarse más a esta manera. Y una cosa que has mencionado que me ha parecido muy interesante, el tema de la innovación y el emprendimiento. ¿Cómo Sí, gestionáis esto? Cuando a lo sí. mejor un alumno viene, oye, he tenido una idea, se le apoya, se le guía, se le hace una mentorización. ¿Cómo trabajáis Sí, esta muy situación buen punto, con porque los es alumnos? verdad que nosotros, pues, los créditos, ¿no? que tienen que obtener es en base a una serie de módulos, esos módulos van asociados a proyectos, de los proyectos ya definidos de por sí, por lo de los cuales tienen digamos, todos los alumnos que llevar a cabo. Luego hay unas temáticas optativas o módulos optativos en función también un poquito del interés, y ahí estamos hablando, pues sí, de más de orientado a la IA o a la ciberseguridad o a la programación de videojuegos. Todo eso se va modulando, o sea que ahí van también definiendo el ámbito de especialización, pero es que además hay una serie de créditos de libre elección en el sentido de proyectos, más que de créditos, de proyectos de libre elección, Ujú. de proyectos de innovación, donde los alumnos pueden, por ejemplo, proponer trabajar en un proyecto relacionado con blockchain. Por ejemplo, en el momento que todavía esta tecnología estamos empezando a oír hablar de ella, pues teníamos alumnos que ya les interesaba el mundo de las criptos, de la blockchain, de las NFTs, Ujú. y empezaron pues, a proponer pues, proyectos en esa línea. Los proyectos se presentan o se presenta la idea al equipo pedagógico y en un principio, si todo está ok, ellos luego continúan y innovan, o sea, intentan con los ingredientes, ¿no? Con las plataformas y las tecnologías que hay, pues llevar a cabo un proyecto, presentarlo y ser totalmente, digamos, validado y reconocido y aportarles, digamos, los créditos también para dentro ¿Y de luego su llegan a plan. ver la luz dentro del mercado esos Hay, proyectos? hay algunos que sí, o sea, hemos tenido casos muy curiosos, porque con esta dinámica vas viendo cosas que te sorprenden, ¿no? Ujú. Desde, por ejemplo, este caso de estos chavales trabajando temas de blockchain, trabajar con uno de los frameworks que estaba en ese momento, ¿no? Apareciendo y llegar allí y ver que había funcionalidades que no les funcionaban o que no estaban disponibles, contactar con el grupo que está detrás del framework y la siguiente release incorporar esas funcionalidades a nivel internacional, ¿eh? O Ya. sea, Ujú. y luego recibir evidentemente ofertas, ¿no? De trabajo ya mientras hacen el proyecto, ¿no? Alumnos de Ajá. segundo, tercer año. O sea, Qué bueno. chicos muy jóvenes.
Luego otros que evidentemente han desarrollado sus proyectos personales durante el proyecto de innovación que te decía, el EIP, este Ajá. proyecto de innovación de Epitec, que es como el proyecto final de carrera, pero que tiene también un enfoque más de innovación y también de anclaje con el mercado, o sea, de modelo de negocio detrás, aparte que sea pues un proyecto funcional, ¿no? Y terminar este proyecto y de alguna manera tener ya oferta por parte ya sea de las empresas con las cuales ellos han ido mejor a obtener información, ¿no? O tener un poquito más de visibilidad, ¿no? De lo que existía, como directamente lanzar una startup, arrancar una startup. Y en el caso de las startups, ¿vosotros dais apoyo, dais guía, hacéis algún No, tipo de nosotros, mentoría? sí, a ver, todo lo que es durante la fase del proyecto, revisión, validación y evidentemente, piensa que también nosotros contamos en Epitec con muchos profesionales externos Ajá. que trabajan en Epitec como, digamos, bueno, como profesores, ¿no? Y entonces pero son gente profesional que imparte módulos o que imparte clases o que imparte sesiones dentro de Epitec, ¿no? Y eso Ajá. es un porcentaje importante. Entonces ahí, digamos, este tipo de perfiles, ¿no? Son O los que de le dan la guía. profesorados, que normalmente es gente profesional que viene del sector, por ejemplo, en el cual ellos están trabajando, Ajá. pues les da todo el background, ¿no? Les da un poquito más de apoyo o de idea o de información. Luego también fomentamos mucho la participación de los alumnos en hackathons, en challenge, en concursos. Hace un año tuvimos un grupo de alumnos que estuvieron durante el Mobile World Congress de Barcelona en un evento paralelo organizado también por la Mobile World Capital y por Vueling, que era un hackathon para el desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial para dar de alguna manera información a los pasajeros que están en el vuelo a bordo de un avión, por ejemplo, Ujú. y adaptado a las diferentes lenguas, ¿no? Y en tiempo real y sin conectividad internet, digamos, porque estás volando, Ya. a los pasajeros. Y esto, por ejemplo, alumnos de Epitec participan en este challenge. Vinieron muchos desde París para participar en el evento y bueno, ganaron el primer premio, allí Bowling les dio el premio Qué y bueno. además Bowling lo integró como una posibilidad de proyecto futuro, ¿vale? Evidentemente esto no se puede, digamos, desarrollar así, pasar al mercado muy rápidamente, pero bueno, es uno de los proyectos que ellos tienen potencialmente posibles para poder lanzar e integrar, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos muchos ejemplos de este tipo, ¿no? De alumnos. Y cambiando un poquito de tercio, con esta visión de lo que es la formación tan innovadora, tan disruptiva para, bueno, pues, chavales que acaban de terminar su fase, vamos a decir, de educación del colegio o del instituto Sí, y que ya se van a enfrentar a una fase más universitaria, podemos decir. Vosotros que tenéis esa experiencia, que tenéis esa vivencia del día a día, que aquí en el campus y demás, que tratáis con empresas que al final colaboráis y que son partners vuestros, sí. ¿cómo veis vosotros también esas personas ya con experiencia, con una seniority a lo largo de los años, que ya llevan, pues eso, sus 10, 15, 20 años trabajando, que incluso están en comités de dirección de las empresas? ¿Cómo veis esa formación a directivos, esa formación de empleados, pues para que no se queden atrás dentro de lo que es el mercado y no el mercado laboral, sino las oportunidades de mercado y de negocio en las cuales se ve inmersa su propia compañía y directores, pues bueno, que tienen que marcar el rumbo, ¿no? de una empresa. Cuando lo ponéis en contraposición, ¿qué encontráis o cómo ves tú esto? A lo mejor es más una opinión casi más Sí, personal tuya o una visión dentro del mundo para, de lo para, académico, ¿no? para entenderte bien, ¿eh? ¿Te refieres cómo vemos esa diferencia entre los perfiles nuevos, o sea, jóvenes que salen formados Sí, y inclusive. el contexto más Exacto, dentro del directivo? mundo de la formación, al final, oye, uno tiene sus fases de estudio, ¿no? Como Sí, decimos, fase de colegial o instituto, fase universitaria, ya luego empieza el mundo laboral y casi que la formación es meramente testimonial, se ¿no? deja Entonces, de... no hay un reciclaje o una actualización Ujú, habitual, no suele ser habitual, ¿no? Entonces, esa visión vuestra, ujú, teniendo en cuenta que tenéis tanto contacto con empresas, ¿cómo lo ves? O sea, al claro. final, em, ¿crees que hay un frenazo, digamos, en esa... Al final luego la formación depende mucho de la capacidad de cada individuo, evidentemente, ¿no? Pero se fomenta
esa formación dentro de las empresas? ¿Os demandan algo? Sí, ¿Cómo lo veis vosotros, no? sí, Solo es el tema de, no, oye, yo prefiero que me facilites la incorporación de alumnos que puedan trabajar con nosotros. Oye, mira, me interesa que estáis, lo que decías antes, ¿no? Oye, pues me interesa que me contéis cuáles son vuestros proyectos de investigación porque a lo mejor los aprovecho dentro de la compañía para que mis empleados puedan ya. adquirir así, ¿no? Ya digo, sé que no es Ujú. una rama de vuestro negocio, es más una visión personal, profesional tuya dentro del mundo académico, ¿vale? Que realmente está enfocado en alumnos recién titulados y que empiezan, titulados me refiero graduados previo universidad y que, bueno, pues ese lado opuesto, ¿no? De gente que ya Sí, sí, realmente lleva sí, una sí, sí. trayectoria profesional A ver, dilatada. aquí te puedo dar yo un poco más mi visión personal, ¿eh? Sí, Quizás sí, o sea, se trata de más eso, al final lateral. es... También es cierto que tenemos algunos programas tipo bootcamp más enfocados a un perfil que no es el, digamos, el de los estudiantes de grado y máster, ¿no? Que Ajá. vienen del ciclo normal, digamos, un ciclo formativo, un bachillerato y demás. Estamos hablando aquí pues ya de gente un poco variada y diversa, muchos de ellos ya pues profesionales o gente que quiere cambiar de sector y Sí, a eso demás. me refiero. ¿Vale? Ahí sí que tenemos menos experiencia, pero bueno, hemos hecho algunos programas bootcamp e incluso alguna colaboración con gran empresa. Pero mi percepción, justamente, yo creo que esto es como una asignatura pendiente que hay a nivel nacional. Es curioso porque ves todo, de todos los colores. Creo que no está bien gestionado globalmente, en el sentido de que no, es lo que tú decías, ¿no? Ya no hay un plan específico como es en la fase, digamos, de formación inicial, porque ahí te puedes encontrar grandes empresas que sí que tienen incluso departamentos de formación, ¿eh? O academias integradas dentro del propio, digamos, de la propia estructura de la empresa, con el objetivo de formar a sus empleados. Y esto existe y es un modelo y funciona bien. Pero claro, son iniciativas un poco pues, internas y limitadas un poco a las capacidades y a los presupuestos y a los tiempos de la empresa, ¿no? Y luego hay un montón de iniciativas públicas también, por todos, en función pues, de cada ciudad, cada región, donde se proponen pues formación continua, programas de todo tipo. Y a veces es difícil, ¿no? También para un empleado que está en activo en una empresa escoger qué formación hago, si es compatible con mi trabajo, con mi disponibilidad. Eh, no es evidente. Y luego hay empresas que no hacen muy poca formación, ¿no? Ujú. O formación un poquito de base, pero no está formación tecnológica de alto nivel, que es la que se necesita sobre todo para las empresas que están en sectores tecnológicos, que lo que vemos es lo que decíamos, que Y específica, ¿no? Yo la exactamente. sensación que tengo, y es compartida contigo, al final muchas veces las empresas ven la formación como algo completamente encapsulado, ¿no? O Ujú, sea, por un lado la formación, por otro lado la empresa, por otro lado el empleado. Y yo creo que al final es un hilo conductor que debe ser común a todos, ¿no? O sea, tienes un empleado que está desempeñando una posición dentro de la empresa, que tiene unas responsabilidades y que debe realizar un desempeño, ¿no? Entonces, si realmente pensamos la formación como algo productivo, creo que debería ir acorde y debería ser absolutamente sincronizado con esa tarea que hace el empleado. ujú, Ahora hablaban, abro la variable de la IA, ¿no? Que muchas empresas están adaptando la IA, muchas empresas están ahora con el boom de la IA intentando introducirla dentro de su día a día. Y claro, hablan de formaciones, de cursos y demás. Pero dentro de una empresa hay un montón de empleados con muchas responsabilidades distintas. Todos pueden usar la IA, pero no todos las van a usar igualmente, ujú, ¿no? Entonces, em, yo tengo la sensación de que las formaciones en muchos casos son como muy estandarizadas. Las decisiones que toman las empresas es de casi que lo debo hacer porque todo el mundo lo está haciendo, no se para a pensar cómo enfocar ujú, ujú. esa formación, ¿no? O cómo obtener el máximo valor y el máximo beneficio de esa formación, que al final no deja de ser una inversión en tu propia compañía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que es ahí. El otro día escuché en un evento que la IA, porque hay mucha preocupación de que no, es que la IA viene a Ujú, dilapidar muchos trabajos, ¿no? Que ujú, los haga. Y decían, mirad,
la IA, dice, la IA es como, no es así, es como una bicicleta eléctrica. Dice, yo la gente que haya montado en bicicleta eléctrica me va a entender. O sea, el motor de la bicicleta eléctrica no funciona si tú no das pedales. No. ¿Que te ayuda? Por supuesto que te ayuda, pero no mueve la bici por ti. Pues en el caso de la IA era exactamente, o sea, el ejemplo me pareció excepcional, porque la IA te ayuda a ser más eficiente en tu trabajo, te ayuda a ser más productivo en tu trabajo si la utilizas en condiciones, si la utilizas bien. Pero ese componente humano para manejar la IA, al menos hoy por hoy, Sí. en noviembre de 2025 no va a desaparecer, ¿no? Al contrario. Lo que sí creo es que va a haber una diferenciación entre profesionales que sepan manejarla y profesionales que no, porque realmente les va a ejecutar una diferenciación de productividad importante y ahí es donde va a radicar, yo creo, la clave de todo esto. Pero bueno, creo que la IA asociada a la formación es un gran ejemplo Sí. para las empresas hoy por hoy. Totalmente. A ver, la IA, nosotros hemos vivido en los últimos 30, 40 años varios momentos así, Varias revoluciones, sí, varias sí. revoluciones. Yo creo que una muy importante fue la llegada de los ordenadores a las empresas, ¿vale? Yo todavía pues, a lo mejor estaba en el instituto o estaba en la universidad, pero me acuerdo que, claro, se usaban las máquinas de escribir, ¿no? Y los faxes, ¿no? Y básicamente todo era papel. Tú ibas a las empresas al principio, todo eran archivos, hojas de... O sea, Sí, el sí, ordenador sí, no sí. formaba parte de la gran mayoría de empresas, ¿no? Ya los ordenadores, y mucha gente pues tenía un poco, bueno, ¿esto qué es? Esto no sirve para nada, si total yo ya funciono bien, ¿no? Evidentemente hubo que transformarse y luego evidentemente hubo una gran evolución, ¿no? En el funcionamiento, ¿no? Y evidentemente pues las cosas mejoraron, ¿no? A nivel de funcionamiento y demás. Entonces, luego tuvimos la llegada de Internet, ¿no? Esto ya fue más en los años 90. Internet, bueno, con la World Wide Web, no la Internet, digamos, el protocolo como Sí, tal, sino ya la Internet de usuario. web, ¿no? La web y los portales y todo esto. Y era lo mismo. Y las empresas, me acuerdo que empezaron a hacer ahí ya pues, formación, cómo usar los correos electrónicos, los navegadores, no Famoso sé boom de qué. las .com, tal. Exactamente, finales de los 90, 2000, y también parecía, bueno, pero esto al final, las tiendas y esto, todo va a seguir igual, esto simplemente es como un juego, ¿no? Y eso para buscar alguna cosa, pero nada más, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que la IA, que es ahora la siguiente revolución, yo creo, ¿no? Y entre medio hay la llegada de la telefonía móvil, por ejemplo, de las Sí, comunicaciones ya, y más no la comunicación de voz, sino la comunicación con datos, la ¿no? conectividad. La conectividad, digamos, en movilidad y con todos los servicios que tendríamos en un dispositivo digital, ¿no? Esta es más fuerte porque tiene un cambio, ¿no? Pero al final no deja de ser una herramienta más, como tú dices, que al final, aparte de entenderla y aprenderla, no solo a usarla, sino también a cómo adaptarla, ¿no? O sea, igual que en el mundo de Internet tú podías usar Internet pues, para consultar o para buscar información, pero también Ahora, para crear un canal. ahora te voy a hacer un comentario respecto a un- eso de cómo usarla, perdona, que no te quería interrumpir. sí, no, simplemente, ¿no? O sea, no solo usar Internet o los navegadores y tal, sino luego también cómo tú formar parte, ¿no? Formar parte de ese ecosistema y crear pues, tus canales de venta y tu relación con tus clientes bueno, y desarrollar tu negocio basado en esto, ¿no? Que esto tarda un poco más, pero quien se enganchó a eso al principio, evidentemente, pues, son los grandes negocios, ¿no? Entonces, la IA es lo mismo, hay una parte de usuario, yo creo que esto todo el mundo tiene que entender y conocer, ¿no? Que es súper útil, aunque al final el factor humano tiene que estar ahí, pero luego hay también cómo o sea, estar dentro de la IA, ¿no? Cómo integrarla dentro de mis sistemas, adaptarla Exacto, y crearla, ¿no? exacto, O sea, exacto, desarrollar la IA. Entonces yo creo que exacto. ahí Y también, gestionarla. O sea, al y final, gestionarla, exactamente. Entonces ahí ya no solamente digamos, usarla, o sea, comportamiento como usuario, informado y que sabe trabajar con ella, sino además formar parte del boom de la IA, ¿no? y saber tenerla bajo control y bien estructurada. Y ahí viene el comentario que te decía antes. Me he encontrado casos de empresas que se piensan que el tema de la IA es decir, bueno, pues nada, oye, vamos a adquirir las licencias correspondientes del chat GPT de turno, del Copilot o de lo que corresponda, esto porque, bueno, probablemente sean los más famosillos, vamos a decir así,
Y nada, la sueltan ahí a la empresa y con 4 retoques de configuración ya está. Pero claro, abren sus fuentes de información a la IA de manera interna y de repente, ostras, que hay una persona de administración que está, yo qué sé, consultando cuáles son los contratos del director general y lo que... O sea, Ya, cuidado claro, que la claro. IA no es solo la pongo ahí y la dejo a disposición de los... Hay que configurarlo bien, no cualquier persona puede acceder a cualquier información, tienes que tener una gestión muy, muy adecuada de quién te está pidiendo qué, etcétera, etcétera, etcétera. Yo qué sé, o estados de cuenta corriente que te lo pida el desarrollador del equipo de IT y no sea el director financiero de la compañía. Pues evidentemente hay ciertas cosas que tienen un grado de confidencialidad que la IA no se las puede provisionar a cualquiera que lo pida, ¿no? Entonces este tipo de cosas, pues también, oye, hay que pensarlas, ¿no? Está claro, está Y a claro. Es que veces... eh, se pone todo con una misma palabra, exacto, la IA, a ver, pero es que esto tiene muchos niveles, exacto. tanto de uso como de adaptación, como de oportunidades y en función del tipo de empresa. Y hay muchas, además hay muchas soluciones. Es que hablamos de la IA como si solo fuese Bueno, incluso empleados que una no, solución. que no tienen su solución de IA corporativa y se han hecho una cuenta de ChatGPT Sí, y suben libremente información de la compañía. Oye, aquí te paso este contrato, hazme un resumen o cosas así correcto, que, oye, correcto, cuidado, que correcto. tú estás subiendo eso, realmente no sabes a dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar. Hombre, quiero pensar que sí sabes dónde lo estás subiendo, porque evidentemente eres consciente de que sale de tus fronteras, pero a partir de ahí ya no tienes control ninguno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa concienciación también en materia de seguridad con respecto a la IA y un uso correcto es súper importante, no solo a nivel de concienciación e formación, sino también a nivel de ejecución y parametrización dentro de las empresas que tengan en cuenta y decir, oye, sí, estoy formando en la IA, pero igual que mi responsabilidad es formar, mi responsabilidad es controlar que esto está bien estructurado, ¿no? O sea, Correcto, los o ladrillos sea, están bien colocados ya en... se está hablando, yo creo que esto ya más las grandes empresas, ¿no? Que igual que hay un CMO, un Chief Marketing Officer o un director Exacto. de tecnología, tiene que haber también un director de IA, o sea, alguien que gestione la IA de manera con una visión transversal, ¿no? Ujú. Y que marque las políticas y el gobierno de la IA y la integración y la evolución de estas herramientas, o sea, es todo un tema grande que genera muchas oportunidades, ¿eh? Y esto también, volviendo al tema que tú me has dicho antes, ¿no? Como si a veces con recelo, ¿no? Y como los efectos negativos, que es cierto, ¿eh? En el sentido, en ciertas profesiones, evidentemente, pues va a generar pues, una serie de despidos o profesiones que no van a existir más, porque evidentemente la IA, pues, es como decir, con la época de la revolución industrial, ¿no? Pues los que hacían tareas repetitivas mecánicas en una fábrica, pues con la llegada, ¿no? De las De las máquinas, sí, máquinas de sí. vapor, pues bueno, esto ya, pues esto lo puede hacer con, Sí, esa con, con, un, con esa tecnología. Con la IA lo estamos viendo ya de todas maneras, ¿no? Exacto. Los almacenes de Amazon, ¿no? Que van con robots ya semi-inteligentes, la automatización existe Totalmente. desde hace muchos años, o sea que de alguna manera todos los temas repetitivos, ¿no? Y Ujú. automatizables ya se han automatizado. Y aquí no estamos hablando de algo automatizable o repetitivo, sino algo que debe tener cierta inteligencia, pero hasta un cierto nivel. Siempre va a hacer falta pues alguien que, digamos, diga cuál es un poco la estrategia, ¿no? Ujú. O lo que hay que hacer, el propósito, que luego lo valide, ¿vale? Y lo revise también, ¿no? O sea, Exacto. es como un ayudante, como tú decías con la bicicleta eléctrica. La IA también yo había oído ejemplos, y es muy curioso, dice, esos en equipos de trabajo, dices, cómo tener pues una persona, un becario, una persona muy junior, Ujú. que, que acaba de llegar a la empresa, que tiene unos conocimientos y tiene ya pues, una inteligencia, pero tú no la puedes dejar ahí sola. O sea, tienes que pues, marcarle las pautas, los objetivos, tienes que supervisarla y validarla, ¿no? Cada Exacto. vez que hace algo. Bueno, pues es cierto que en ese sentido podemos decir, bueno, pues ¿qué pasa con estos perfiles, ¿no? Más junior, que a lo mejor, pues lo que decimos, ¿no? Pues que actúan como puramente alguien sin experiencia o sin conocimiento previo, y porque será lo hace la IA, ¿no? Claro. Pues, ¿qué pasa aquí? Bueno, este es un punto que creo que es nuevo
que se está viendo ya en Estados Unidos, porque de hecho ha decrecido un 50% el reclutamiento de perfiles jóvenes, ¿vale? Las empresas, incluso perfiles pues, de ingenieros o de jóvenes diplomados en especialidades pues, de todo tipo, incluso tecnológicas, porque al final muchas empresas prefieren reclutar pues a gente con experta, ¿no? Senior, que les da, digamos, ese background o esa seguridad de que van a poder gestionar temas complejos, ¿no? Cosa que un joven recién salido de la universidad a lo mejor todavía necesita un entrenamiento y un proceso de adaptación de varios años, que esto ya me lo hace la IA. Bueno, a los alumnos de Epitec no les va a pasar claro, esto. entonces ahí yo es donde insisto, claro, nosotros la ventaja que tenemos es que, claro, nuestros alumnos ya van a empezar ya han empezado a trabajar en el mundo real. Ya están dentro de la bola. Exactamente. Pero esto es un riesgo y yo creo que esto es lo que hemos de hacer en general, por ejemplo, los jóvenes, sea el sector que sea o la profesión a la que se dediquen, hay que intentar fomentar más esas capacidades que no son puramente de conocimiento, ¿no? de memorización, ¿no? O puramente técnicas, sino todo lo que vamos allí, como pensamiento crítico, sí, saber analizar, sintetizar problemas complejos, la creatividad, por ejemplo, las dotes de comunicación, saber comunicar. El saber investigar, ¿no? Sí. Distintas fuentes para resolver un problema. Exactamente. O sea, liderar también, o sea, estoy en un equipo que somos 5 personas, pues, y siempre hay conflicto, o hay, bueno, normal, ¿no? Yeah. Y hay que saber un poco, pues también. Entonces, todas esas skills que hablamos mucho de ellas hace muchos años, que es la de la soft skills, ¿no? Pero que no se están de alguna manera desarrollando en general, incluso yo no hablo a nivel universitario, sino yo creo que incluso a nivel, ¿no? los estudios, digamos, de bachillerato o la ESO, no es algo que realmente se trabaje demasiado, tampoco se evalúa, porque fíjate que los alumnos van por notas, la famosa selectividad en España, simplemente vas allí y vas a ser médico o vas a ser enfermero o vas a hacer una carrera que vaya en función de notas. Y esas notas se basan en, me siento en una mesa a resolver unas preguntas puramente teóricas. Exactamente, teóricas. Entonces, yo creo que ahí es donde va a haber ahí tiene que haber ahí un cambio importante en la manera de hacer, para evitar que justamente estos chavales, cuando acaben con su título o su conocimiento X, se encuentren que el mercado no los absorbe, porque las empresas con la IA, y los perfiles senior que ya tienen, ¿no? Eso es. Entonces, esto sea un círculo de alguna manera vicioso y bloquea el acceso de los más jóvenes al mundo del trabajo, ¿no? Esto es uno de los riesgos que veo. Por contra, las oportunidades, evidentemente, son infinitas. Son infinitas. Muy bien, pues, oye, por mí, la verdad que creo que hemos tocado todos los palos que podíamos hablar a nivel, pues, desde la visión, ¿no? y la misión de Epitec y toda la formación y cómo afecta al mundo empresarial, hasta ese gran término manido a día de hoy que es la IA. Y nada, agradecerte una vez más que me hayáis recibido aquí en Epitec, haber podido pasar este ratito contigo y haber compartido esta conversación tan enriquecedora, que espero que Muchas gracias, Pedro, y sobre todo por sacar estos temas, que creo que son temas que tienen un impacto, no solo a nivel, pues, de nuestras actividades en las que nosotros estamos en ellas, sino a nivel incluso social y de divulgación, porque creo que es algo que en todos los niveles es importante, pues, tener otras perspectivas, ¿no? Sin duda. Poder divulgar. Sí. Pues nada, lo dicho, Xavier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, estoy convencido de que seguiremos en contacto. Muy bien, encantado. ¿Vale? Venga, hasta la próxima. Adiós.